Si alguna vez regresó a un lugar jurando que sería solo por unos días y terminó descubriendo que dejó una parte de usted enterrada allí, esta historia le va a doler más de lo que imagina, porque Natalia Berruecos volvió al rancho Los Laureles, decidida a vender los caballos de su padre muerto, cerrar las puertas y regresar a Puebla sin mirar atrás. Pero al llegar encontró algo que no esperaba. Un hombre que llevaba 9 años cuidando aquel rancho, como si perteneciera a alguien que todavía podía volver. Un caballo viejo que todavía esperaba a su antigua dueña, y un cuaderno escondido, donde su padre escribió durante años todo lo que nunca tuvo valor de decirle en voz alta. Antes de comenzar, deje su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna historia capaz de estremecer el alma de principio a fin. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted alguna vez descubrió demasiado tarde que alguien sí lo amaba, aunque nunca supo demostrarlo? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Natalia Berruecos tenía 35 años y llevaba 17 sin pisar la tierra de su padre. No era un número que contara con orgullo. Era un número que cargaba como se carga una deuda que ya no duele, pero que tampoco se olvida. 17 años desde aquella tarde de febrero en que don Anselmo le dijo que una mujer que no sabía quedarse quieta no era buena para ningún rancho, y ella le respondió con una calma que ninguno de los dos esperaba, que ya tenía decidido no volver. Y se fue. Con 18 años, una bolsa de ropa y la certeza de que el silencio de su padre era la única herencia que no estaba dispuesta a recibir. En esos 17 años, Natalia había construido algo propio, no grande, pero suyo. Trabajaba en Puebla capital como maestra de primaria en una escuela del barrio de La Luz. Vivía en una vecindad con patio de naranjos, donde las vecinas se conocían por el nombre y se prestaban la sal sin pensarlo, y había aprendido a no extrañar lo que decidió dejar. Tenía amigas, tenía rutina, tenía la satisfacción de que su vida no dependía de ninguna voluntad que no fuera la suya. Su padre le había mandado carta 2 veces en esos 17 años. La primera, al año de que ella se fue, era una carta corta que decía que los caballos estaban bien y que la temporada de lluvias había sido buena. No había ningún perdón, no había ningún arrepentimiento. Solo la información de la temporada de lluvias, como si Natalia fuera un vecino cualquiera con quien se cruzaba en el mercado. Ella la leyó 3 veces y la dobló con cuidado y la guardó en el fondo de la caja donde guardaba los papeles importantes. La segunda carta llegó 5 años después y era todavía más corta. Decía que había contratado a un hombre para que cuidara los caballos y que el rancho seguía en pie. Punto. Natalia leyó esa también 3 veces y también la guardó con cuidado y no respondió ninguna de las dos. La noticia de la muerte de don Anselmo le llegó por telegrama desde el notario de San Lorenzo. Don Anselmo Berruecos falleció el 12 de marzo. Quedan asuntos pendientes que requieren su presencia. Firma, licenciado Porfirio Castellanos. Natalia leyó el telegrama sentada a la mesa de su cocina, con el café de la mañana todavía caliente frente a ella, y no lloró. Sintió algo pesado instalarse en el centro del pecho, algo que no era tristeza exactamente, pero que tampoco era indiferencia. Era más parecido a la sensación de terminar un libro que nunca tuvo final satisfactorio. El libro se acabó de todas formas, aunque la historia quedara a medias. Tardó 4 días en decidir que iría. No porque tuviera dudas sobre si era necesario ir. Era necesario. Había deudas del rancho que resolver, y documentos que firmar, y caballos que vender antes de que todo aquello se convirtiera en un problema más grande. Tardó 4 días, porque necesitaba convencerse de que podía ir sin que ese lugar volviera a metérsele adentro. La resistencia de Natalia no era cobardía, era experiencia. Sabía exactamente lo que ese rancho le había costado.
17 años de aprender a vivir sin pertenecer a ningún lugar que oliera a maguey y a tierra húmeda después de la lluvia. Y no estaba dispuesta a pagar ese precio 2 veces. Llegó a San Lorenzo de la Sierra en autobús, con una maleta pequeña en la que había metido ropa para 5 días, no más, y una carpeta con los documentos que el notario le había pedido. 5 días para vender los caballos, firmar los papeles, cerrar las cuentas y volver a Puebla. 5 días y se acabó. Lo que no esperaba era el hombre parado junto al portón. Evaristo Luján había cumplido 51 años en diciembre sin celebrarlo, como cumplía todos los años desde hacía mucho tiempo. El cumpleaños era una fecha que había perdido sentido el día en que su hijo Mateo murió ahogado en el arroyo del Borrego, 12 años atrás, cuando el niño tenía 5 años, y Evaristo estaba en el potrero de atrás, a 2 kilómetros de distancia, sin escuchar nada. No había manera de cargar ese peso sin que le cambiara la forma de estar en el mundo. A los 2 años de la muerte de Mateo, su esposa Remedios se fue a vivir con su madre en Tlaxcala. No hubo pelea, solo hubo un silencio que se fue haciendo más ancho hasta que ya no había manera de cruzarlo. Evaristo entendió, no la culpó, pero tampoco fue a buscarla. Lo que siguió fueron años de moverse de rancho en rancho por la Sierra de Puebla, ofreciendo el oficio que sabía, cuidar caballos. Era bueno en eso. No había animal difícil que no se le calmara en los primeros días. No había potro nervioso que no aprendiera a confiar en su paso. Tenía una forma de acercarse a los animales que no era exactamente técnica ni exactamente intuición. Era algo en el medio, una paciencia construida con años de no tener prisa, porque ya nada lo esperaba en ningún otro lado. En don Anselmo Berruecos encontró algo que no buscaba. No encontró un patrón generoso. Don Anselmo era duro y parco como la sierra donde había nacido. Encontró a un hombre que tampoco hacía preguntas sobre el pasado y que tampoco ofrecía explicaciones del propio. Los dos se entendieron desde el primer día en ese idioma de silencios que comparten los hombres que perdieron algo demasiado grande para hablar de ello en voz alta. En 9 años, Evaristo había hecho del rancho Los Laureles algo que funcionaba. No prosperaba, los tiempos no eran para eso, pero funcionaba. Las cercas estaban reparadas, la horta daba chile, epazote y quelites. Los establos tenían techo, los 5 caballos restantes estaban sanos, y Relámpago, el más viejo de todos, un alazán de 16 años que había nacido en ese rancho y que nunca había salido de él, estaba gordo y tranquilo y seguía a Evaristo por el patio como un perro fiel. Cuando don Anselmo empezó a perder fuerzas, 2 años antes de morir, Evaristo tomó las riendas del rancho sin que nadie se lo pidiera. Porque no había nadie más, y porque ese lugar se había convertido en la única cosa en el mundo que Evaristo no estaba dispuesto a dejar abandonada. La resistencia de Evaristo tampoco era terquedad. Era el conocimiento exacto de lo que le pasaba a un hombre cuando no tiene ningún lugar en el mundo al que pertenecer. Lo había vivido en carne propia durante años, y no estaba dispuesto a volver a ese estado. Cuando el notario le avisó que la hija de don Anselmo vendría a resolver los asuntos del rancho, Evaristo no discutió ni preguntó cuánto tiempo se quedaría. Preparó el cuarto de huéspedes que don Anselmo usaba para guardar aperos, lo limpió, le puso sábanas limpias y dejó una jarra de agua fresca en la mesita. Luego siguió con sus obligaciones. La señorita Berruecos era la heredera legal, eso era un hecho. Pero Evaristo Luján era el hombre que había mantenido vivo ese rancho durante 9 años. Y eso también era un hecho. Los 2 hechos iban a tener que coexistir y ninguno de los 2 iba a ser fácil de ignorar. Cuando Natalia cruzó el portón con su maleta en la mano, Evaristo la recibió sin moverse del lugar donde estaba. La miró de frente, sin bajar los ojos ni hacer ninguno de los gestos de deferencia que ella probablemente esperaba de un empleado. «Señorita Berruecos», dijo simplemente. «Señor», respondió Natalia, que tampoco esperaba esa calma.
Hubo un silencio que ninguno de los dos se apresuró a romper. Natalia miró el rancho. Lo miró despacio, como si estuviera haciendo un inventario. El laurel viejo junto a la casa principal seguía ahí, más grande de lo que recordaba. Las bugambilias de la barda todavía colgaban igual, pero las cercas estaban nuevas. La horta tenía plantas recientes. El establo tenía un techo de teja que antes no tenía. «Usted reparó esto», dijo, sin que fuera pregunta. «Lo que fue necesario», respondió Evaristo. «¿Con qué recursos? Con los que su padre dejó disponibles mientras tuvo salud. Y después, con lo que los caballos generaron en las últimas ferias de la sierra». Natalia lo miró directamente por primera vez. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos que parecían hechas de algo más duro que piel. Tenía una cicatriz delgada en la frente izquierda y los ojos de un color indefinido entre café y verde, del color de la sierra en temporada seca. No parecía un empleado que esperaba instrucciones. Parecía alguien que estaba acostumbrado a tomar decisiones. «Necesito ver los documentos del rancho», dijo Natalia. «Los registros de los animales, las deudas pendientes, todo lo que haya». «Están en el cuarto del fondo», dijo Evaristo. Don Anselmo los guardaba en la caja de madera junto a la ventana. «Yo los organicé el año pasado, cuando él ya no podía». «Gracias», dijo Natalia con una cortesía que era real, pero que no era calidez. Evaristo asintió y se hizo a un lado para dejarla pasar. Mientras Natalia caminaba hacia la casa, Relámpago asomó la cabeza por la puerta del establo y la siguió con los ojos. Evaristo se fijó en ese detalle, pero no dijo nada. El rancho olía igual que siempre, a tierra húmeda, a madera vieja, a estiércol seco y a algo que no tenía nombre exacto, pero que Natalia reconoció antes de poder pensarlo. Olía a infancia. Olía a algo que ella había decidido enterrar. Cerró la puerta del cuarto del fondo y se sentó frente a la caja de madera sin abrirla todavía. 5 días, se repitió en silencio. No más de 5 días. El laurel del patio golpeó suave la ventana con una rama. El conflicto llegó al día siguiente, antes del desayuno. Natalia había pasado la noche revisando los documentos del rancho y había descubierto que las cuentas eran más complicadas de lo que imaginaba. No había deudas grandes, pero tampoco había capital. El rancho funcionaba con lo justo. Los 5 caballos eran lo único que tenía valor de venta real, y su valor dependía de cuándo y cómo se vendieran. Había salido al patio temprano, antes de que saliera el sol, con la carpeta de documentos en la mano y la decisión tomada de hablar con Bernabé Alcocer ese mismo día. Alcocer era el comprador que el notario le había recomendado, un hombre de Tehuacán con dinero y con necesidad de caballos buenos para sus haciendas del valle. Había mandado un recado días antes diciendo que estaba dispuesto a venir cuando la señorita Berruecos lo llamara. Encontró a Evaristo ya en el establo, cepillando a Relámpago con una calma que parecía de otro siglo. «Necesito que me ayude a preparar los animales para mostrarlos», dijo Natalia desde la puerta. «He mandado recado a Bernabé Alcocer para que venga pasado mañana». Evaristo no dejó de cepillar. «¿Todos los animales?» «Los 5». Silencio. El cepillo siguió moviéndose sobre el lomo del alazán. «Relámpago no está en condiciones de ser vendido», dijo Evaristo. Natalia frunció el ceño. «Los documentos dicen que tiene 16 años y buena salud. ¿Cuál es el problema?» Evaristo dejó el cepillo sobre el cajón de madera y se volvió hacia ella. La miró con la misma calma directa del día anterior, sin hostilidad, pero también sin deferencia. «No es un problema de salud, es que ese animal tiene 16 años de vivir en este rancho. No ha salido de aquí ni un día, no conoce otro patio, otro olor, otro cerro. Los caballos así no se adaptan bien al traslado, especialmente a su edad». «Entonces, se vende más barato», dijo Natalia. «Eso lo decide el comprador». «Lo que decide el comprador», respondió Evaristo con una calma que empezaba a tener filo,
Es si lo quiere. Lo que yo le estoy diciendo es que ese animal no va a aguantar bien el movimiento. Señor Luján. Natalia cruzó los brazos. Yo entiendo que usted tiene aprecio por los animales. Es natural después de tantos años. Pero yo soy la heredera de este rancho y necesito liquidar los activos para cubrir las deudas y los gastos del cierre. Eso incluye a Relámpago. Evaristo la miró un momento más de lo que era estrictamente cómodo. Su padre compró a Relámpago hace 16 años. Lo compró cuando su madre todavía vivía. Le puso ese nombre su madre, no su padre. El silencio que siguió fue de otro tipo, más pesado. Natalia no esperaba eso. No esperaba que ese hombre supiera eso. No esperaba que hubiera ninguna razón para que ese hombre supiera eso. ¿Cómo sabe usted eso?, preguntó, con una voz que salió más baja de lo que pretendía. Porque don Anselmo me lo contó. Evaristo recogió el cepillo del cajón y se volvió hacia el caballo. Una noche de diciembre, hace como 6 años, estábamos revisando una herida que tenía este animal en la pata delantera, y su padre me dijo que el nombre del caballo lo había puesto su esposa, porque el día que lo compraron había una tormenta con muchos rayos, y la señora se rió de algo y dijo que el potro era tan inquieto como los relámpagos. Evaristo le dio una palmada suave al costado del animal, y el alazán resopló despacio. No le cuento esto para hacerla sentir mal, dijo, sin voltearse. Le cuento porque creo que usted tiene derecho a saberlo antes de tomar la decisión. Natalia permaneció en la puerta del establo sin moverse. La luz del amanecer entraba oblicua por los huecos del techo de teja y hacía rayas doradas en el suelo de tierra apisonada. Relámpago la miraba desde el fondo del establo con esos ojos enormes y oscuros que los caballos viejos tienen, llenos de algo que parece memoria. «Vamos a ver lo que dice el comprador», dijo Natalia finalmente, con una voz que ya no era del todo segura, y salió del establo sin esperar respuesta. Evaristo siguió cepillando al caballo en silencio. Los dos tenían razón, los dos lo sabían, y ninguno de los dos estaba dispuesto a decirlo todavía. Doña Úrsula Mendoza llegó al rancho esa misma tarde sin que nadie la llamara, como llegaba a todas partes en San Lorenzo de la Sierra desde que tenía memoria de ser persona. Era una mujer de 70 años, con el pelo blanco recogido en una trenza y los ojos negros y vivos, de quien ha visto suficiente como para no escandalizarse de nada, pero sí para notarlo todo. Traía un rebozo de lana color guinda y una olla con caldo de res que depositó en la cocina de la casa principal como quien deposita una ofrenda. «Sambís para ti», le dijo a Natalia, que estaba sentada a la mesa revisando papeles, porque recién llegada y con el frío de la sierra, lo primero que se necesita es algo caliente en el estómago. «Gracias, doña Úrsula», dijo Natalia, con una sonrisa genuina. La anciana era de las pocas personas de San Lorenzo que siempre le había caído bien. «¿Y cómo encontraste el rancho?» «Bien, más ordenado de lo que esperaba». «Evaristo lo tiene así», dijo doña Úrsula, sirviendo el caldo en un tazón sin que nadie se lo pidiera. «Ese hombre trabaja como si el rancho fuera suyo. Siempre fue así». Natalia levantó la vista de los papeles. «Usted lo conoce bien». «Lo conozco lo suficiente. 9 años es mucho tiempo en un pueblo tan chico como este». Doña Úrsula se sentó frente a ella sin esperar invitación. «Natalia, hija, voy a decirte algo que quizá no quieras oír, pero que te lo digo porque te conozco desde que eras chamaca y porque tu mamá y yo fuimos amigas». Natalia dejó el lápiz sobre la mesa. «Ese hombre no tiene a dónde ir. Y tú sabes lo que eso significa. Doña Úrsula, yo no puedo quedarme con el rancho. No es cuestión de querer o no querer. No te estoy pidiendo que te quedes con el rancho. Te estoy pidiendo que veas bien lo que tienes enfrente antes de decidir qué haces con ello». La anciana miró hacia la ventana que daba al patio. «Tu padre y ese hombre vivieron 9 años juntos en este lugar, siendo los dos más tercos del mundo y los dos más solos del mundo.
y se entendieron sin necesitar explicarse nada. Eso no es poca cosa. Eso es el trabajo del señor Luján, dijo Natalia. Puede ser. Doña Úrsula se levantó y acomodó el rebozo. Pero tú y él tienen más en común de lo que crees, hija. Los dos volvieron a este rancho sin querer estar aquí. Los dos están fingiendo que eso no importa. Y los dos van a tener que decidir qué hacen con esa verdad. Y se fue a ver a Evaristo al establo antes de que Natalia pudiera responder algo. Natalia se quedó mirando el tazón de caldo humeante y pensó que doña Úrsula siempre había tenido la habilidad maldita de decir en 2 minutos lo que a uno le costaba meses no querer saber. Esa noche, Natalia encontró el cuaderno. Estaba al fondo de la caja de madera, debajo de los documentos del notario y de los recibos de la ferretería de Tehuacán. Era un cuaderno de cuentas, de los cuadriculados que se vendían en la papelería del mercado, con las tapas de cartón negro desgastadas por los años. En la primera página, con la letra apretada y vertical de su padre, decía: Registros del rancho Los Laureles, 1938-1944. Natalia lo abrió pensando que encontraría gastos y entradas. Lo que encontró la dejó quieta en la silla durante un largo rato. Había gastos, sí, pero había otras cosas también. En los márgenes de las páginas de contabilidad, don Anselmo había escrito notas breves, casi imperceptibles si uno no las buscaba. Fechas y observaciones cortas. Marzo de 1940. La horta dio quelites este año, como no los había dado desde que Consuelo la plantó. La sembré igual que ella. Julio de 1941. Mandé carta a Natalia. No sé si la recibió. Octubre de 1942. Natalia debe de tener 25 años. Me pregunto si encontró lo que fue a buscar. Diciembre de 1943. Compré un potro joven. Evaristo dice que en 2 años será el mejor del rancho. Pienso que, si Natalia algún día vuelve, va a querer verlo. Natalia cerró el cuaderno con cuidado. Lo puso sobre la mesa. Lo miró un momento. Luego lo volvió a abrir y leyó las notas de los márgenes otra vez. Todas. Desde la primera hasta la última. La última decía, con una letra ya más temblorosa que indicaba los últimos meses de enfermedad: enero de 1945. Evaristo dijo que el potro ya está listo. Buen animal. Natalia no ha vuelto. Quizá ya no vuelva. Pero el potro está aquí de todas formas, por si acaso. Natalia dobló las rodillas sobre la silla y se abrazó las piernas. No lloró. Pero tampoco pudo levantarse durante un rato. Su padre había plantado la horta igual que su madre. Su padre había comprado un potro pensando en ella. Su padre había pasado años escribiendo en los márgenes de un cuaderno de cuentas las cosas que nunca había podido decirle en voz alta. Y el único testigo de todo eso era un hombre que Natalia había conocido hacía menos de 24 horas. Y que estaba durmiendo en el cuarto del trabajador a 20 metros de donde ella estaba sentada. Evaristo no dormía bien. Nunca había dormido bien desde la muerte de Mateo, y los años no habían mejorado eso. Se acostaba a las 9 y se despertaba a las 2 o a las 3, con la mente ya en marcha, sin posibilidad de apagarse. Esa noche se levantó a las 2:30 y fue al establo, como hacía siempre cuando no podía dormir. Relámpago levantó la cabeza cuando lo escuchó entrar y resopló, reconociéndolo. «Ya sé», dijo Evaristo en voz baja, sentándose en el cajón de madera junto a la puerta. «Ya sé, no era exactamente hablar con un caballo, era más parecido a pensar en voz alta en un lugar donde nadie lo escuchaba. Pensó en la mujer que había llegado ese día, en la forma en que había mirado el rancho al entrar, despacio, como haciendo un mapa de algo que ya había tenido guardado en algún lugar de la cabeza, en la forma en que se había parado en la puerta del establo esa mañana, con los documentos en la mano y la determinación en la cara, y en cómo esa determinación había vacilado un segundo, nada más un segundo, cuando él le mencionó a su madre. Natalia Berruecos no era una mujer que necesitara que nadie la salvara.
Eso lo había visto claramente desde el primer momento. Tenía la misma clase de firmeza que tienen las personas que aprendieron a sostenerse solas, porque en algún momento no hubo nadie más que lo hiciera. Él conocía esa firmeza. La reconocía porque era la misma que había construido en sí mismo durante los años que siguieron a la muerte de Mateo. Y precisamente porque la reconocía, sabía lo que estaba debajo. Debajo había algo que no era indiferencia sino su opuesto, demasiado cuidado, demasiada protección de algo que en algún momento había costado mucho. Relámpago bajó la cabeza y la apoyó despacio sobre el hombro de Evaristo. El hombre dejó que lo hiciera. Cerró los ojos un momento. 9 años, 9 años de cuidar ese rancho, de reparar lo que el tiempo rompía, de mantener vivo un lugar que otra persona había decidido dejar. 9 años que le habían dado lo único que necesitaba, un sitio donde quedarse. Y ahora venía alguien con todos los papeles correctos y toda la razón legal del mundo a decirle que ese sitio ya no existía. Evaristo no tenía manera de pelear contra eso, no era su tierra, nunca lo había sido. Pero mientras estaba sentado en ese establo, a las 3 de la mañana con la cabeza de Relámpago apoyada en su hombro, pensó que había cosas que no estaban en ningún papel de notario. Cosas que no tenían escritura, pero que pesaban igual. Una lluvia de sierra fina y constante que hacía la neblina más espesa y convertía los caminos en barro y obligaba a quedarse cerca de los techos. No era temporada de lluvias, pero la Sierra de Puebla tenía sus propias reglas y no les consultaba a los mortales sus planes. Natalia pasó la mañana en el cuarto del fondo, revisando los últimos documentos y calculando los números de la venta. A media mañana, con la lluvia repiqueteando sobre las tejas del corredor, decidió salir al patio cubierto a tomar un poco de aire. Encontró a Evaristo en el corredor de enfrente, reparando el arnés de cuero de la yegua más joven. Trabajaba despacio, con una aguja gruesa y hilo de ixtle, metiendo la aguja por los agujeros del cuero con una paciencia que parecía inagotable. No levantó la vista cuando ella salió al corredor, aunque Natalia sabía que la había escuchado. Ella se quedó de pie, bajo el alero mirando la lluvia. El patio olía a tierra mojada y a las flores del laurel que la lluvia había abierto. Relámpago estaba asomado desde el establo, mirando el agua caer como si fuera la primera vez que veía ese fenómeno. Al rato, sin que ninguno de los dos lo planeara, empezaron a hablar. «¿Cuánto tiempo lleva usted sin ver a su familia?», preguntó Natalia, sin dirigirse exactamente a él, sino al patio. 12 años, dijo Evaristo, sin dejar la aguja. Natalia no dijo nada. Esperó. «Mi hijo murió hace 12 años», dijo Evaristo, con la misma calma con que decía cualquier cosa, como si la calma fuera lo único que le quedaba cuando llegaba a esa parte. «Tenía 5 años. Se cayó al arroyo. Yo no estaba cerca». El silencio que siguió tenía un peso específico que Natalia reconoció inmediatamente. Era el peso de una culpa que se cargaba con tanto tiempo encima que ya no tenía forma de furia, sino de resignación. «Mi esposa se fue después», continuó Evaristo, «no por mal, solo porque ya no había manera de seguir juntos con ese tamaño de cosa entre los dos». «Lo entiendo», dijo Natalia, y lo dijo de una forma que no era fórmula de cortesía. Evaristo levantó los ojos del arnés por primera vez. «¿Usted perdió a alguien?», preguntó. «Perdí a mi madre cuando tenía 8 años», dijo Natalia. «Y luego perdí a mi padre 2 veces. La primera cuando me fui. La segunda hace 3 semanas». Evaristo la miró un momento. Luego bajó los ojos al arnés. «Don Anselmo habló de usted más de lo que probablemente usted cree». «Eso empiezo a entenderlo», dijo Natalia. «Era un hombre que no sabía pedir perdón», dijo Evaristo. «Creo que lo intentó en esas cartas, pero no le salió. Así son algunos hombres. No los disculpo, solo los entiendo un poco». Natalia giró la cabeza hacia él. «¿Por qué me dice eso?».
Evaristo dejó el arnés sobre sus rodillas y miró el patio. Porque yo fui así también. Con mi hijo, con mi esposa. Hay cosas que uno siente pero que no saben salir por la boca. Y cuando uno se da cuenta de que se le fue el tiempo de decirlas, ya es demasiado tarde para arrepentirse de la manera correcta. Solo queda cargarlo. Natalia lo miró trabajar. Lo miró meter la aguja gruesa por el cuero, con ese movimiento parejo y sin apuro. Y vio algo que no esperaba ver. Vio a alguien que había aprendido exactamente la misma lección que ella, por el camino exactamente opuesto, y que también la había aprendido demasiado tarde. Ella se había ido para no seguir esperando que su padre dijera lo que nunca dijo. Él se había quedado en un lugar ajeno para no tener que irse a ningún sitio donde le recordaran lo que no había dicho. Los dos habían construido sus fortalezas en direcciones contrarias y habían llegado al mismo resultado. Estaban solos en la cima de algo que los protegía perfectamente de todo lo que también quisieran tener. Natalia sintió ese reconocimiento como un golpe suave en el esternón. No era atracción, era algo más incómodo, era verse en un espejo que no había pedido. Volvió a mirar la lluvia. Relámpago seguía asomado en la puerta del establo, impasible y viejo y sereno, como si supiera algo que los dos todavía estaban tardando en entender. «¿Y qué va a hacer cuando yo cierre el rancho?», preguntó Natalia, con una voz que ya no tenía la misma dureza del primer día. «No lo sé», dijo Evaristo simplemente. «Ya veré». «¿Tiene a dónde ir?». «Siempre hay algún rancho que necesita a alguien para los caballos». Era la respuesta correcta. Era una respuesta que los dos sabían que no era toda la verdad. La lluvia siguió cayendo sobre el patio de los laureles, sobre el laurel viejo, y las bugambilias de la barda, y la tierra oscurecida de humedad. Y los dos se quedaron ahí, bajo sus respectivos aleros, sin hablar más, pero sin irse tampoco. Bernabé Alcocer llegó al día siguiente a media mañana, cuando la lluvia había parado y el sol entraba por entre la neblina dejando esa luz dorada y difusa que tiene la Sierra de Puebla en los días buenos. Era un hombre gordo, con sombrero de palma y botas de piel cara, que llegó en un camión con 2 ayudantes y miró los caballos con los ojos del comprador puro, sin afecto, sin historia, con el único interés de saber cuánto valían y cuánto podía pagar menos. Recorrió el establo con Natalia a un lado y Evaristo al otro y fue señalando cada animal con el dedo gordo de la mano derecha. Este y este, dijo, señalando los 4 caballos jóvenes. Por los 4 le doy 300 pesos, precio justo. El precio justo son 400, dijo Natalia. 350 y lo cerramos. 380. Trato. Alcocer sacó la mano y Natalia se la estrechó sin dudar. Luego Alcocer fue hacia Relámpago. ¿Y este? Ese no está en venta, dijo Evaristo, antes de que Natalia pudiera hablar. Alcocer lo miró. No le pregunté a usted. El señor Luján tiene razón, dijo Natalia, y el sonido de su propia voz la sorprendió un poco. Ese animal no está disponible por ahora. Alcocer encogió los hombros. Como quieran, el viejo igual no vale gran cosa. Natalia y Evaristo no se miraron, pero los dos notaron lo que acababa de pasar. Los ayudantes de Alcocer entraron al establo para empezar a maniatar a los 4 caballos jóvenes y prepararlos para el camión. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Relámpago, que había estado quieto en su lugar durante toda la visita, empezó a moverse. Se movió despacio al principio, con un resoplido bajo y sostenido, y fue hacia la puerta del establo. Los ayudantes intentaron apartarlo del camino, y el animal se encabritó con una fuerza que no correspondía a sus 16 años, sacudiendo la cabeza y golpeando el suelo con los cascos delanteros. «¡Agárrenlo!», gritó uno de los ayudantes. Evaristo cruzó el establo en 3 pasos y puso la mano en el cuello del animal. Relámpago tembló, pero se detuvo. Evaristo le habló al oído en voz muy baja, con palabras que nadie más escuchó, y el caballo fue bajando la cabeza despacio hasta quedar quieto,
aunque seguía resoplando. Los 4 caballos jóvenes fueron sacados del establo sin más incidentes. Relámpago los siguió con los ojos desde donde estaba, con la mano de Evaristo todavía en su cuello. Cuando el camión de Alcocer se alejó por el camino de tierra, el rancho se quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes, más liviano en lo económico y más pesado en todo lo demás. Natalia estaba parada en el patio mirando el polvo del camino. «Gracias», le dijo a Evaristo sin voltearse. «¿Por qué?» «Por lo del caballo». Tenía razón. Evaristo no dijo nada. Soltó el cuello de Relámpago, que se quedó quieto a su lado, como si no tuviera prisa de irse a ningún otro lugar. El laurel viejo del patio movió las ramas con el viento que bajaba del cerro. El cuaderno de cuentas. Esa tarde, Natalia salió al corredor con el cuaderno de su padre en las manos y se sentó en la banca de madera que estaba junto a la puerta principal. Evaristo pasó por el patio con una cubeta de agua para el establo y ella lo llamó. «Señor Luján, ¿tiene un momento?» Él dejó la cubeta en el suelo y se limpió las manos en el pantalón. Natalia abrió el cuaderno y lo puso sobre sus rodillas. «Leí las anotaciones de mi padre», dijo. «Las que están en los márgenes». Evaristo no dijo nada. «La que dice que plantó la horta igual que mi madre. La del potro que compró pensando en que yo podría volver». Hizo una pausa breve. «¿Usted sabía de estas notas?» «No», dijo Evaristo. «Don Anselmo guardaba ese cuaderno solo. Nunca me lo mostró. Pero usted sí me contó lo de Relámpago, lo del nombre». «Eso sí me lo contó en voz alta, una vez». «¿Y por qué me lo dijo a mí?» Evaristo consideró la pregunta un momento. «Porque me pareció que usted llegó aquí con una historia de su padre que solo tenía la mitad de lo que necesitaba. Y no me pareció bien que se fuera con la misma historia incompleta». Natalia cerró el cuaderno con cuidado y lo apretó entre las manos. «Mi padre y yo nunca nos entendimos», dijo. «Yo pensé durante 17 años que era porque él no me quería lo suficiente. Ahora leo esto y pienso que quizá me quería demasiado como para saber qué hacer con eso». «Puede ser las dos cosas al mismo tiempo», dijo Evaristo. Natalia lo miró. «¿Cómo así?» «Puede que lo quisiera mucho y también que no supiera demostrarlo. Las dos cosas son ciertas, y las dos juntas son lo que hace que duela». El sol de la tarde estaba bajando detrás del cerro, y la luz se ponía anaranjada y larga sobre el patio de los laureles. Relámpago estaba asomado por la puerta del establo, quieto, mirándolos a los dos, con esa calma de los animales viejos que ya vieron suficiente. «¿Usted tiene hijos aparte del que perdió?», preguntó Natalia. «No». «¿Y nunca quiso volver a intentarlo?» «Tener familia, digo. No es que no quisiera», dijo Evaristo. «Es que hay pérdidas que te cambian el umbral de lo que estás dispuesto a arriesgar. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que no tenía sentido arriesgar nada que pudiera volvérseme a ir». Natalia asintió muy despacio. «Yo también pensé eso», dijo. Los dos se quedaron callados. El viento del cerro trajo olor a tierra mojada y a humo de leña de alguna casa del pueblo. «¿Qué va a hacer con el rancho?», preguntó Evaristo finalmente. «No sé», dijo Natalia, y era la primera vez desde que había llegado que decía eso con honestidad. Al día siguiente de la visita de Alcocer, Natalia pasó la mañana recorriendo el rancho de un extremo al otro. No lo había hecho desde su llegada. Había entrado directo a los documentos, directo al problema concreto de los caballos y las deudas y los papeles. Pero esa mañana, después de una noche de poco sueño y muchos pensamientos que no terminaban de organizarse, decidió recorrerlo despacio, como quien revisa una cosa que pensó que conocía, pero que quizás no conocía tan bien. Empezó por la casa principal. Fue cuarto por cuarto, abriendo puertas que no había abierto desde que llegó. El cuarto de su madre seguía siendo el cuarto de su madre, la cama angosta con la cobija de lana azul que Consuelo había tejido el invierno antes de morir,
el espejo de marco dorado con la esquina desprendida, el pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe y 2 velas blancas que alguien, su padre, tuvo que haber sido su padre, había puesto recientemente. Las velas eran nuevas. No tenían más de un mes. Don Anselmo las había puesto poco antes de morir. Natalia se quedó parada en el umbral del cuarto sin entrar. Lo miró desde ahí, la cama, el espejo, el altar, la ventana con la vista al cerro de enfrente. Su madre había dormido en esa cama durante 20 años. Su madre había mirado ese cerro cada mañana. Su madre había muerto en ese cuarto cuando Natalia tenía 8 años. Y después de ese día, el cuarto se había quedado tal cual, como si don Anselmo no hubiera podido soportar la idea de cambiarlo y tampoco hubiera podido soportar la idea de entrar a él. Pero alguien entraba, alguien ponía velas nuevas. Natalia cerró la puerta despacio. Siguió por el corredor hasta llegar a la parte trasera de la casa, donde estaba la horta. La horta era más grande de lo que recordaba. O quizás era que la recordaba más pequeña, porque la había visto de niña. Había hileras de chile serrano, epazote, cilantro, jitomate de la sierra y quelites que todavía no estaban listos para cortar. Y en un rincón, separadas de las demás plantas por una pequeña cerca de palos, había 2 matas de bugambilia roja que estaban trepando por la pared del cuarto de herramientas. Natalia se agachó junto a las bugambilias. Las tocó con los dedos. Eran viejas. Tenían el tallo grueso y endurecido de las plantas que llevan muchos años creciendo en el mismo lugar. Su madre había plantado bugambilias en ese mismo rincón. Natalia lo recordó con una claridad que la tomó por sorpresa. Recordó a su madre agachada en la tierra, con las manos llenas de tierra oscura, empujando las raíces pequeñas dentro del hoyo que había cavado con una palita de mango corto. Tenía un pañuelo en la cabeza y estaba silbando algo. Natalia no había pensado en ese recuerdo en años. Escuchó pasos y se volvió. Evaristo estaba junto a la cerca de la horta con una herramienta en la mano, mirándola. «Las bugambilias son de su madre», dijo, como si estuviera continuando una conversación que los dos habían estado teniendo en silencio. «Lo sé», dijo Natalia, «acabo de recordarlo. Don Anselmo las podaba cada temporada. Las que están junto a la barda de enfrente las plantó él hace como 8 años, después de que las originales se secaron un invierno muy duro. Consiguió las nuevas en el mercado de Tehuacán». Natalia miró las plantas. «Él nunca me dijo que hacía eso». «No era hombre de contar lo que hacía», dijo Evaristo. «Solo lo hacía». Natalia se puso de pie y se limpió la tierra de las manos en la falda. «¿Qué más hizo que yo no sepa?» Evaristo pensó un momento. «Reparó el camino que va al potrero de atrás, el que usted y él usaban cuando era niña para ir a ver las yeguas parir. Lo reparó hace 3 años, cuando ya no podía caminar bien. Contrató a 2 hombres del pueblo para que lo nivelaran y pusieran piedras en los tramos que el agua se llevaba. No tenía razón práctica para hacerlo. Él ya no podía llegar hasta allá, pero lo mandó a hacer de todas formas». Natalia miró hacia el fondo del rancho, en dirección al potrero que no podía ver desde donde estaban. «¿Por qué me cuenta todo esto?» Evaristo dejó la herramienta apoyada en la cerca. «Porque si usted va a tomar una decisión sobre este lugar, me parece que tiene derecho a tomarlo con toda la información disponible, no con la mitad. ¿Y si la información no cambia la decisión? Entonces no la cambia», dijo Evaristo, sin ninguna presión en la voz. «Pero al menos la decisión es completa». Natalia lo miró un momento. Era un hombre que no le pedía nada. No le pedía que se quedara, no le pedía que no vendiera, no le pedía que considerara sus intereses antes que los propios. Solo le daba información. Solo le decía, mire esto antes de decidir. Era exactamente lo que un maestro hace con un alumno que está a punto de tomar una decisión irreversible. Era lo que ella misma hacía en su salón de clases cuando algún niño quería hacer algo sin pensarlo bien. Se preguntó si Evaristo era consciente de ese paralelismo o si simplemente era así.
Voy a ir al potrero de atrás, dijo. Esta tarde, si el tiempo aguanta. Yo puedo ir con usted, dijo Evaristo. Hay un tramo cerca del arroyo que conviene ir con alguien que conozca el camino. Bien, dijo Natalia, y se fue de regreso a la casa sin que ninguno de los dos dijera nada más. Fueron al potrero de atrás esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, pero todavía había luz de sobra para caminar. El camino era exactamente como Evaristo había dicho, nivelado, con piedras en los tramos difíciles, bien mantenido a pesar de que nadie lo había usado regularmente en años. Natalia lo fue reconociendo a medida que avanzaban. La cerca de mezquite de la derecha, el sabino grande junto al primer desnivel, el tramo donde el camino se metía entre dos paredes de nopal antes de abrirse al potrero. Caminaron sin hablar mucho. Evaristo iba un paso adelante en los tramos angostos y un paso al lado en los tramos abiertos. No por protocolo, sino por lo que el terreno pedía. Al llegar al potrero, Natalia se detuvo. Era un campo amplio de hierba verde y alta, con el cerro al fondo y el cielo azul de la sierra encima. En el extremo derecho había un arroyo delgado y silencioso que brillaba con la luz de la tarde. Y en el centro del potrero, sin que nadie le hubiera dicho que fuera ahí, había una sola yegua joven pastando sola. «Esa es la que se quedó», dijo Evaristo, «la que no vendió al coser. La dejé aquí cuando vinieron por las otras 4. Se llama Serena». Natalia miró a la yegua. Era un animal de color castaño oscuro con una mancha blanca en la frente, joven, de no más de 4 o 5 años, que pastaba con esa calma tranquila de los animales que no saben que su mundo acaba de cambiar. ¿La compró mi padre? La nació. Hace 4 años. De la última yegua que quedaba del lote de su padre. Don Anselmo estuvo despierto toda la noche cuando nació. Yo también. Fue una noche larga. La madre tenía complicaciones. Pero salió bien. ¿Y mi padre le puso el nombre? Sí. Dijo que se llamaba Serena, porque cuando por fin nació y vio que estaba bien, él se sintió sereno por primera vez en mucho tiempo. Natalia miró al animal pastar durante un rato largo. Había algo en ese potrero, con la luz de la tarde encima y el arroyo brillando y la yegua sola en el centro del campo, que le pegó de una forma que no esperaba. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido a la certeza de que algunas cosas existen, aunque uno no esté ahí para verlas. Su padre había pasado noches en vela con este animal. Su padre había sentido algo que llamó serenidad. Su padre había vivido cosas que ella nunca conoció y que nadie le hubiera contado si no fuera por el hombre que estaba parado a su lado. «Usted pasó 9 años siendo testigo de la vida de mi padre», dijo Natalia, sin apartar los ojos de la yegua. «Sí. ¿Y por qué me cuenta todo esto ahora?» «No tiene obligación». «No tengo obligación», confirmó Evaristo, «pero hay obligaciones que uno se impone solo. Su padre fue bueno conmigo cuando no tenía ninguna razón para serlo. Me recibió cuando yo no tenía nada más que el oficio. Eso no se olvida. ¿Y contarme estas cosas es la forma de pagarle eso?» Evaristo pensó la respuesta. «Es la forma de asegurarme de que lo que él fue no se quede solo en el cuaderno de cuentas». Natalia se volvió hacia él. Lo miró de frente y vio algo que no había visto los primeros días. Vio a un hombre que no estaba pidiendo nada para sí mismo. No estaba contándole estas cosas para que ella se quedara o para que no vendiera el rancho o para que lo dejara seguir ahí. Las contaba porque sentía que era lo correcto, porque esa era la única manera que sabía de honrar a alguien. «Usted se parece a él», dijo Natalia sin planearlo. Evaristo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. «Eso es lo peor que me han dicho en mucho tiempo», dijo, y luego con algo que era casi humor, pero que tenía mucha más cosa debajo. «Y también lo mejor». Natalia soltó una pequeña risa que ella misma no esperaba. Fue una risa corta, sorprendida,
del tipo que sale cuando algo llega a un lugar que estaba demasiado cerrado y de repente encuentra un pequeño hueco. Evaristo no sonrió exactamente, pero algo en su cara se afloró un poco. La yegua levantó la cabeza del pasto y los miró a los dos con esa curiosidad tranquila de los animales jóvenes. El sol siguió bajando detrás del cerro y la luz se puso larga y dorada sobre el potrero de atrás del rancho Los Laureles. Esa noche, por primera vez desde que Natalia había llegado, los dos comieron en la misma mesa. No fue una decisión planeada. Natalia había puesto a hervir frijoles en la tarde, y cuando Evaristo pasó por la cocina al volver del establo, ella simplemente dijo, «Hay de más si quiere». Y Evaristo dijo, «Bien», y se lavó las manos en el pilón del patio y se sentó. Comieron frijoles con tortillas y rajas de chile que habían quedado del mercado, y tomaron atole que Natalia preparó con el maíz azul que encontró en la alacena. Era una comida sencilla, del tipo que no requiere explicación ni celebración. Después de comer, cuando la cocina tenía ese calor suave del fogón y la lámpara de petróleo encendida, empezaron a hablar de cosas que ninguno había dicho en voz alta todavía. «¿A qué se dedicaba antes de venir aquí?», preguntó Natalia. «Antes de los caballos, digo». «¿De dónde viene?» «De Atlixco», dijo Evaristo. «Mi familia tenía una pequeña milpa, mi padre y mi abuelo antes que él. Yo empecé a trabajar con caballos porque en la hacienda de enfrente necesitaban alguien para el establo, y yo tenía 12 años y ganas de ganar algo propio. Aprendí el oficio ahí». «¿Y ya no volvió a Atlixco?» «Volví una vez, después de que Mateo murió. Fui a visitar a mi madre. Estuve 3 días». Hizo una pausa. «Era demasiado cerca de todo. De la casa donde habíamos vivido, del arroyo. Me fui y no volví». Natalia asintió. «Yo tampoco volví a Puebla capital cuando mi padre me escribió las cartas. Las recibí, las leí y no respondí. Pensé que respondiendo lo estaría animando a creer que había posibilidad de algo que no iba a haber». «¿Y lo creía usted?» Natalia consideró la pregunta con honestidad. «No lo sé. Quizás a veces sí. Quizás había noches en que pensaba en volver, pero luego me levantaba y el día comenzaba y lo de aquí se hacía más lejano y más manejable». «Eso pasa», dijo Evaristo. «La distancia le da una forma a las cosas que la cercanía no tiene. ¿Y qué pasa cuando uno vuelve a la cercanía? Que las cosas pierden la forma ordenada que les dio la distancia», dijo él. «Y hay que encontrarles la forma real, que es más complicada». El fogón crepitó. Afuera, un tecolote llamó desde el sabino del camino. «¿Usted qué forma tiene aquí?», preguntó Natalia. «Sin la distancia». Evaristo no respondió de inmediato. Miraba el tazón vacío del atole como si la respuesta estuviera ahí. «La de alguien que encontró un lugar donde sus pérdidas no pesan tanto», dijo finalmente. «No porque las haya olvidado, sino porque aquí hay suficiente trabajo real y suficiente silencio bueno para que quepan sin aplastar todo lo demás». Natalia lo miró. «Silencio bueno», repitió. «Hay silencios que pesan», dijo Evaristo. «Los que tienen cosas adentro que no han tenido a dónde ir. Y hay silencios que descansan. Los de aquí son de los segundos, la mayoría». «Mi padre era todo silencios», dijo Natalia. «Yo siempre los interpreté como el primer tipo, los que pesan». «Puede que algunos lo fueran», dijo Evaristo, «pero no todos». «¿Cómo lo sabe?» «Porque lo vi. 9 años son muchas noches en la misma baranda viendo el mismo cerro. Don Anselmo callaba de muchas maneras. Había noches que el silencio era cansancio, había noches que era tristeza, pero había otras, las más, que era simplemente que no había palabras que pudieran decir exactamente lo que sentía, y prefería no decir nada a decir algo incompleto». Natalia miró la llama de la lámpara de petróleo. «Eso también lo hago yo», dijo, muy bajito. «Lo sé», dijo Evaristo, y los dos se quedaron callados un momento, pero era el otro tipo de silencio.
El tecolote volvió a llamar desde el Sabino del Camino 2 veces y después se quedó quieto. Al cuarto día llegó Lucio Valderrama, que tenía 40 años, y la mirada alegre de quien nunca termina de crecer y que había pasado su infancia en los Laureles comiendo tortillas en la cocina de don Anselmo cuando su padre trabajaba en el rancho como jornalero. Llegó con un saco de elotes del mercado y se instaló en el corredor como si fuera su casa. «Natalia», dijo, abrazándola con la confianza de los que se conocen desde chicos. «Estás igualita que cuando tenías 15. Tú sí que estás más gordo, Lucio». «Es la felicidad», dijo él, sin ofenderse. «¿Cómo encontraste todo?» «Bien, ordenado». «Sí, Evaristo es así». Lucio miró hacia el establo donde se escuchaba al hombre trabajar. «¿Y ya se llevan bien ustedes dos?» «Nos llevamos correctamente», dijo Natalia. Lucio soltó una carcajada corta. «Sí, ya veo». Se recargó en la columna del corredor. «Oye, Natalia, te voy a decir algo porque te conozco desde siempre y porque creo que lo necesitas escuchar de alguien que no tenga intereses en el asunto. Adelante». Evaristo Luján es de los hombres más buenos que han pisado esta sierra. No buenos en el sentido de que hacen lo que les piden, buenos en el sentido de que hacen lo correcto aunque nadie los esté viendo. Y ese hombre lleva 9 años viviendo aquí, como si este rancho fuera lo único que existe en el mundo para él, porque para él es así. «Lucio, no te estoy pidiendo que te quedes», dijo él alzando las manos. «Te estoy pidiendo que lo veas, no como al empleado del rancho, como lo que es». Hizo una pausa. «Tu papá lo vio. Por eso se quedó a su lado hasta el final». Natalia no respondió. Lucio comió 2 elotes con ellas en silencio y después se fue, saludando a Evaristo de lejos con un grito y un manotazo en el aire, como si los dos fueran viejos amigos, que en cierta forma lo eran. Esa tarde, después de que Lucio se fue, Natalia salió al corredor y se quedó parada mirando el patio durante un rato largo. El laurel movía las hojas con el viento que bajaba del cerro. Las bugambilias de la barda tenían flores nuevas, abiertas, rojas y violetas, que no había notado los primeros días. Relámpago estaba asomado en la puerta del establo, quieto, como siempre. El rancho tenía una calma, que no era abandono, sino algo más parecido a una pausa muy larga que llevaba años esperando que alguien llegara a interrumpirla. Natalia pensó que 17 años es mucho tiempo para cargar una versión de algo que, visto desde aquí, desde este patio, con este laurel y estas flores y este caballo viejo en la puerta, no era exactamente lo que ella había estado cargando. Era más pequeño y más grande al mismo tiempo. Y eso, descubrió con una sensación extraña en el pecho, era lo más difícil de manejar. No el dolor que conocía, sino el que resultaba ser diferente de lo que esperaba. Movimiento 3. La decisión mutua. La noche del 5.º día. El 5.º día amaneció limpio y frío, con el cielo de esa azul profundo que solo tiene la sierra en las mañanas de fin de marzo. Era el día en que Natalia tenía planeado irse. Tenía la maleta lista desde la noche anterior, los documentos firmados, el acuerdo con Alcocer concluido. Lo único que faltaba era hablar con el notario para oficializar el estado del rancho. Eso podía hacerlo en Puebla con una carta. Se levantó antes del sol y fue a la cocina a calentar agua para el café. Mientras esperaba que el agua hirviera, mirando por la ventana el patio todavía oscuro, vio la luz del establo encendida. Evaristo ya estaba ahí, como siempre. Natalia tomó el café despacio. Luego fue a la caja de madera y sacó el cuaderno de su padre. Lo abrió en la última página. Leyó la última anotación una vez más. «El potro está aquí de todas formas, por si acaso». Salió al patio con el cuaderno en la mano. El frío de la sierra le entró por el cuello de la blusa y le pegó en la cara, y ella lo dejó. Caminó hacia el establo despacio, pisando la tierra húmeda que crujía bajo sus zapatos. Cuando llegó a la puerta, Evaristo estaba dándole agua a Relámpago y le daba la espalda. «Señor Luján». Él se volvió. Natalia sostuvo el cuaderno. «¿Usted quiere quedarse aquí?»
La pregunta cayó en el aire frío de la mañana sin que ningún ruido la acompañara. Evaristo la miró un momento antes de responder. Sí, dijo. ¿Por qué? Porque este es el único lugar en 12 años donde he dormido sin que me pese demasiado lo que cargue. Natalia asintió. Miró a Relámpago, que la observaba con esa paciencia enorme de los animales muy viejos. Mi padre le dejó algo, dijo. No está en el testamento oficial, está en la última página del cuaderno. Extendió el cuaderno hacia él. Evaristo lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Encontró la última página. Leyó. Su cara no cambió de expresión, pero algo en los ojos sí cambió. Algo que era difícil de nombrar y que Natalia no intentó nombrar. Al final de la última página, con letra temblorosa y pequeña que Natalia había encontrado esa madrugada cuando releía el cuaderno por tercera vez, don Anselmo había escrito una sola línea adicional que no era para Natalia, sino para el otro. Evaristo, el rancho es de los dos. Tú sabes qué hacer con eso. Yo ya no podré explicarlo mejor. Evaristo cerró el cuaderno. Lo cerró despacio, como se cierra una puerta que se sabe que va a volver a abrirse. Se quedó quieto un momento con el cuaderno entre las manos y luego lo dejó sobre la repisa del establo, al lado de donde colgaba el arnés que había reparado 2 días antes. Fue hasta Relámpago y le puso la mano en el cuello. El animal apoyó la cabeza en su hombro, como hacía siempre. No dijo nada durante un rato. Luego se volvió hacia Natalia, que seguía parada en la puerta del establo con los brazos cruzados y el frío en la cara y los ojos serios. —¿Usted leyó eso antes de mostrármelo? —preguntó. —Sí. —¿Y por qué me lo muestra? —Porque es suyo —dijo Natalia—, y porque mi padre tenía razón en que usted sabe qué hacer con eso mejor de lo que yo lo sabría en este momento. Evaristo soltó al caballo. Fue hasta donde estaba el arnés reparado y lo colgó en su lugar con ese movimiento preciso de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Luego fue a la puerta del establo y miró el cerro de enfrente, el mismo que miraba todas las mañanas desde hacía 9 años, con la primera luz del sol recién tocándolo. No dijo todavía nada. Pero adentro, en ese lugar donde los hombres que cargan cosas muy pesadas guardan lo que no pueden decir en voz alta, algo se acomodó. No todo, no de golpe, pero algo. Agarró la cubeta de agua y entró de nuevo al establo a terminar la mañana. La decisión de Natalia volvió a la casa y se sentó frente a su maleta. La maleta estaba lista. 5 días de ropa doblada con cuidado, los documentos en la carpeta, los zapatos de repuesto envueltos en papel de periódico. La miró durante un rato, luego se levantó y fue al cuarto del fondo. Abrió la caja de madera vacía, sacó los últimos papeles que quedaban adentro y los puso sobre la mesa. Los ordenó por fecha. Buscó entre ellos hasta encontrar lo que había visto la primera noche, pero no había terminado de leer. Una nota del notario que decía que el rancho tenía opción de ser gestionado bajo comodato temporal si la heredera lo consideraba conveniente antes de tomar decisión definitiva sobre la venta. 6 meses de plazo para decidir. Natalia leyó el documento 2 veces. Luego fue a su maleta y sacó la ropa de 3 de los 5 días. La dobló de nuevo y la guardó en el armario del cuarto de huéspedes. No era quedarse, no era volver, era darse tiempo. Era no cerrar una puerta que quizás valía la pena mantener entreabierta. Era la diferencia entre una decisión tomada por miedo y una decisión tomada con los ojos abiertos. Fue a la cocina y prendió el fogón. Cuando Evaristo volvió del establo a media mañana, encontró la mesa puesta con 2 tazones de atole caliente y una canasta de tlayudas que Natalia había preparado con lo que había en la despensa. Se quedó parado en la puerta de la cocina. «Pensé que se iba hoy», dijo. «Yo también», respondió Natalia sin mirarlo todavía. «Siéntese». Evaristo se sentó. Los dos comieron en silencio durante un rato. No era el silencio incómodo del primer día, era un silencio diferente.
El tipo de silencio que se instala entre dos personas cuando ya saben que el otro no va a desaparecer en los próximos minutos y que por lo tanto no es necesario llenarlo de prisa. Relámpago resopló desde el patio. «Va a necesitar hierba fresca», dijo Natalia. «Ya lo sé», dijo Evaristo. «Yo conozco el potrero de atrás. Lo recorrí cuando era niña. Si quiere, mañana voy con usted a ver qué hay». Evaristo dejó el tazón en la mesa. La miró, no con sorpresa, con algo más parecido a reconocimiento, a la misma clase de reconocimiento que ella había sentido 2 días antes en el corredor bajo la lluvia. «Está bien», dijo. El fogón crepitaba. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina y hacía un rectángulo largo y dorado en el suelo de tierra y le daba al cuarto ese aspecto de los lugares que llevan mucho tiempo esperando que alguien los use. Afuera, el laurel viejo del patio movió las hojas con el viento del cerro. Hay lugares en el mundo que no nos sueltan, aunque hayamos jurado no volver. Hay personas que guardan partes de nuestra historia sin que nadie se los haya pedido. Y hay momentos en que la única cosa más difícil que irse es permitirse quedarse. Si esta historia llegó a un lugar dentro de usted que reconoce esa verdad, déjenos su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que ningún relato se le escape.